Créeme que sí. Bien. Entonces, vamos a ver unas vamos a empezar con aviones. Bien. Entonces, ¿cómo? Bien, fíjense. Vamos a un avioncito. Bien, fíjense. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a entrar en ciertos conceptos. ¿Cuál concepto? Fíjense. Ponele que el avión, ¿sí? Yo apunto así horizontalmente. O ponele que estamos en el cielo de alguna forma, agarramos un avión de papel. Entonces, yo apunto para que se vaya así, ¿verdad? Horizontal, ¿verdad? O sea que de esta forma yo apunto para que se vaya el avión. ¿Sí? Así, ¿verdad? De forma horizontal. ¿Qué va a pasar? Ponle que hay viento. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay viento? Por ejemplo, si el viento sopla hacia arriba, ¿qué va a pasar con el avión? ¿Se va hacia arriba? Se va hacia arriba. Si sopla hacia abajo, se va hacia abajo. Es lógico, ¿verdad? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Ponele que el viento sopla en una cierta dirección. Y pasas unos cuantos estudios y determinas que el viento sopla en un cierto instante en cierta dirección. ¿Sí? Por ejemplo, acá. ¿Qué sería este? Este vamos a decirle que es la velocidad del viento. ¿Sí? ¿Cómo se va a ir realmente tu avión? ¿Cómo vos vas a saber que tu avión se va a ir? Yo que voy a apuntar así, pero debido al viento, te va a hacia arriba, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Entonces, la velocidad real del avión, la velocidad absoluta del avión va a ser este vector de acá, de su A. ¿Sí? ¿Y qué va a ser este vector rojo que está acá? La velocidad con la que yo apunté. ¿Se dan cuenta que es flecha con flecha? ¿Qué significa que pasa con los vectores? Recuerden, inicio con inicio se resta acá. Inicio con inicio se resta, pero también final con final se resta. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Fíjense. Este vector, ¿qué va a hacer? Este vector va a ser, fíjense, voy a hacer esto. Voy a este vector BD, voy a traerle acá. ¿Cómo que agarrar y le puse acá? ¿Sí? Y a este vector BA voy a agarrar y le voy a poner acá. Es la misma configuración, yo muevo para que se pueda ver mejor. Este vector que está en rojo, ¿cuál va a ser ahí representado? Va a ser este vector. ¿Verdad que sí? ¿Se entiende? ¿O no? Entonces, ¿qué es? Yo estoy haciendo BA y BB se están restando. ¿Verdad que sí? ¿Y qué es entonces este de acá? El vector rojo. Es la velocidad del avión relativo al viento. ¿Se entiende? Entonces, este vector es velocidad del avión respecto al viento. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, este es el primer caso de influencia que vamos a ver, el viento influenciando a un avión. ¿Sí? Tenemos velocidad relativa, velocidad real del avión y la velocidad del viento. Y lo que tienen que aprender, vamos a decir, es cómo le pueden llegar a nombrar a esto. ¿Sí? Fíjense. Vamos a hablar primero de B a respecto a B. ¿Cómo pueden nombrar a este vector? Te puedo decir velocidad del avión respecto al viento, ¿verdad? Sencillo. Otra forma, ¿cuál podría ser? Te puedo decir velocidad
con la que apunta el avión. Otra forma que te puedo decir es velocidad que es capaz de desarrollar el avión. Otra forma te puedo decir velocidad del avión vista por un pasajero. ¿Sí? Todos estos son las formas en la cual pueden nombrarle a este vector VAB. ¿Sí? Puede decir velocidad con la punta, velocidad relativa al viento, puede decir velocidad que es capaz de desarrollar, siempre velocidad que es capaz de desarrollar es velocidad relativa. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a decirle que es la velocidad a la cual es capaz de llegar tu motor. En este caso, ¿qué va a hacer el viento? El viento como que te está empujando hacia allá. ¿Sí? Entonces, básicamente acá el viento le está ayudando, vamos a decirle entre comillas, a irse más rápido. ¿Sí? Por eso obviamente VA va a ser más grande que velocidad del avión respecto al viento. ¿Sí? Pero esa es la forma de nombrar a este caso, a este vector de avión. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Es cuando un avión es influenciado por el viento. ¿No tiene? Mucho más. ¿Queda claro? Gente. ¿O no? Es el avión respecto al viento. ¿Sí? V sub V es obviamente velocidad real del viento. Y V sub A puede ser. Vamos a poner más parte, ¿no? Creo que no me va a mandar ahí. Vamos a poner acá. V sub A puede ser velocidad real del avión. Puede ser también velocidad absoluta del avión. O también te puedo decir velocidad visto por un observador en tierra. Visto por un observador en tierra. Si dice velocidad del avión, acepta por la velocidad relativa. ¿Identificación? Obviamente esto es si está influenciado por algo. Porque ven que si no hay viento o no hay agua o cosas así, obviamente ahí sí va a ser la absoluta. ¿Sí? Pero esto es cuando está influenciado por algo. ¿Bien? ¿Se entiende, pasa? En este caso, avión con viento. ¿Bien? ¿O no? ¿Sí? Si no me dice que haya Viento o agua o lo que sea, ahí sí va a ser velocidad real. Porque ahí veces te das cuenta que no va a haber velocidad del viento. Entonces, ¿qué va a pasar? Este va a ser cero. Y este va a coincidir con este. Bien. Ahora vamos a hacer. ¿Decimos nada? ¿Y de otro? Bueno, confirmo. Bien. ¿Cómo? Sí. Si está influenciado por algo, va a ser qué. ¿Saben? Ok. ¿Sí va? Bien. Fíjense. Vamos a seguir. Vamos a ver aquí. ¿Quién le gusta las cosas navales? Entonces, vamos a ver barquitos. Vamos en barquitos, ¿verdad? En agua, obviamente. Vamos a ver la presentación. Bien, fíjense. Los primeros casos que vamos a ver
¿Sí? Pero acá yo tengo mi barquito. ¿Bien? ¿Sí? Puede que el río se está moviendo así, a una cierta velocidad. Si yo hago una partícula del río, se está moviendo a una cierta velocidad. Obviamente, no todo es tan liso como es. Van a ver todo. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa aquí? Si yo me voy río abajo, yo me voy más rápido o me voy más lento. Más rápido, obviamente. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Ven que nosotros vamos a tener tres elementos acá. Justamente como acá. Nosotros acá tenemos tres elementos. Velocidad del avión, velocidad relativa del avión respecto al viento y velocidad del viento. Acá vamos a ver tres cosas nuevamente. Vamos a tener velocidad real del barco, velocidad del río y velocidad del barco relativo al río. En este caso, fíjense. Vamos a decir que el río abajo, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde va a ir mi barco? ¿Hacia dónde yo estoy apuntando mi barco? Estoy apuntando hacia abajo, ¿verdad que sí? Entonces ya va a ser el río arriba. No, perdón. Río abajo significa que vos seguís nomás el sentido del río. Bien. Entonces, fíjense. Entonces, ¿qué es la palabra que yo usé? Estoy apuntando hacia abajo, ¿verdad? Entonces, siempre, nuevamente, lo mismo que acá, en el avión, yo apunto hacia abajo, es velocidad relativa. Si yo digo la palabra apuntar, estoy refiriendo a una velocidad relativa. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Porque es la velocidad como si no existiera así el río. ¿Qué va a pasar? Va a venir el río y te va a empujar más otra vez, te vas a ir más rápido incluso. ¿Se entiende eso? Entonces, fíjense. Yo sé que mi velocidad real del barco va a ser de esta forma. ¿Sí? Va a ser una velocidad obviamente más grande. ¿Por qué? Porque me estoy yendo el río abajo, ¿verdad? Porque el río me está ayudando a mover. Esta va a ser mi velocidad real del barco. ¿Cómo yo podría conseguir eso de sumando los vectores? ¿Verdad que sí? Otra forma en la que pueden ver eso. Acá se ve todavía. ¿No? No. Entonces, quiero que limpies esa loma. ¿Sí? Vamos a ver. Velocidad del barco menos velocidad del río. Vamos a decir que mi positivo hacia abajo. Ya saben cambiar el signo, Víctor. Ya vieron la pauta. Vamos a ver ahora. Vamos a decir que el positivo hacia abajo. ¿Sí? Voy a despejar V sub B. V sub B, ¿qué va a hacer? Va a ser velocidad del barco relativa al río más la velocidad del río. ¿Se entiende eso? Estoy apuntando hacia abajo. Estoy apuntando hacia abajo. ¿Verdad que sí? ¿Hace falta que yo le cambie de signo a algo? No. ¿Por qué? Porque los dos están yendo en mi sentido positivo. ¿Se entiende eso? Entonces, esto se queda a 7,2. Y de ahí es que sale que río abajo se suma. ¿Se entiende? Este acá en rojo es mi velocidad del barco relativa al río. ¿Bien? Entonces, si vos querés la velocidad real de tu barco cuando vas río abajo, cuando vas en el mismo sentido que el río, tenés que sumar. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora voy a ver cómo se le suele nombrar a este. Antes se le suele nombrar como decía acá, antes se suele decir velocidad con la punta del barco, se suele decir velocidad del barco respecto al río. También se suele decir la velocidad que es capaz de desarrollar el motor, se suele decir, así para confundirte más, para se suele decir eso. ¿Sí? Y siempre que diga capaz de desarrollar o apunta o relativo a algo, es una velocidad relativa. ¿Sí? Es sin incluir todavía al río. ¿Se entiende? Y cuando vos le incluís al río, ahí aparece la velocidad real. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y que este fue el caso del río abajo, ¿verdad? Vamos a ver el río arriba. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si vos te vas río arriba, vos estás yendo en sentido contrario. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá nuestro barquito va de esta forma. Yo estoy apuntando mi barquito para ir hacia arriba. ¿Sí?
¿Cómo va mi río? Mi río va de esta forma. Más grande, ¿verdad? Y acá va mi río. Ahí. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Si vos te vas en el sentido contrario, obviamente el río te va a salir más lento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo sumo, ¿qué va a pasar? La velocidad real del barco me tiene que salir menor. ¿Verdad que sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a hacer esto mismo acá. ¿Sí? Voy a hacer V de R igual a V sub V menos VR. Pero acá va a pasar algo, vamos a decir. Sí, vamos a decir. Voy a despejar nuevamente V sub V. Va a quedarme esto. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense. Para este caso de río arriba voy a decir, bueno, mi positivo va a ir hacia arriba, voy a decir. ¿Sí? Si yo digo que mi positivo va hacia arriba, este está perfecto, positivo. ¿Qué pasa con la velocidad del río? La velocidad del río va hacia abajo. ¿Se entiende? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Seguro que se entiende? Básicamente, si yo quiero agarrar, vamos a decirle, y cargarle esto acá, le tengo que cargar con el ciclo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a quedar realmente la velocidad de mi barco cuando es río arriba? Va a ser esto. ¿Y qué va a pasar acá? Va a ser menos V. Y esta va a ser la velocidad real de mi barco. Este es para el caso río arriba. ¿Se entiende? ¿Entiende? ¿Por qué yo le cambié el signo? Porque según yo como coloqué mi positivo hacia arriba, ese está al revés. Y como vos cambias, como vos llevas al otro lado un vector, le multiplicas por menos 1. Le cambias de signo. ¿Se entiende eso? Seguro. Y eso es lo que queda. Y si no se acuerdan todo esto, acuérdense más. Río arriba te va a salir más lento y río abajo te va a salir más rápido. Entonces río abajo va a ser sí o sí una suma y río arriba va a ser sí o sí una diferencia. Es muy intuitivo, vamos a decir. ¿Se comprende? ¿Seguros? ¿Sí? Entonces, como le dije, DBR puede nombrarse como si fuera velocidad del barco relativo al río, puede ser velocidad que es capaz de desarrollar el barco o el motor. También se puede decir velocidad con la que apunta el barco. Y así. ¿Se comprende? ¿Sí? En este caso ahora tenemos barquitos. Barcos influenciados por agua. Bien. Faltan unas cuantas cositas de ejercicios. ¿Alguna duda? No son marinos, no. Pero relacionamos con barcos. Y ese vale para todo tipo de barco, ¿verdad? Sí, para todo tipo de barcos. Lanchita. De hecho, hay un ejercicio muy lindo de un barco y su vela. Sí, puede ser. O acá considerar cualquier cosa. Espérate que Victoria. Bien. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Creo que falta una pizarrita más de teoría. Después terminamos.